Hola, muy buenos días hermanos, les saluda Michelle Rivera desde Tegucigalpa, Honduras. Estamos hoy en día 31 de mayo, se nos está yendo ya el mes de mayo, hermanos. Comenzaremos el mes de junio, el año se está yendo rápido y tenemos que poner manos a la obra en lo que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que empezar a trabajar duramente y dejar de perder el tiempo. Hoy voy a hablarles de un tema que se refiere a esto, acerca de que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros una obra. Hemos sido nosotros puestos en este momento, en este tiempo, para una misión muy importante. Cada uno de nosotros tiene una misión importante que cumplir y estamos puestos precisamente ahora para eso. Nosotros no nacimos en la época que estaba Adán y Eva, ni tampoco en la época de Noé, tampoco estuvimos en la época de los profetas y tampoco en el tiempo en que estuvo Jesucristo caminando entre nosotros. Físicamente, sino que hemos sido puestos para este tiempo, exactamente para este tiempo. Y tenemos una misión muy importante. Y aunque creamos que somos muy pequeños tal vez, o que no tenemos mucho conocimiento, o que no tenemos un puesto prominente dentro de la sociedad en el cual podamos ser escuchados, aún así tenemos una labor importante que cumplir cada uno de nosotros, ya sea en nuestra familia, en nuestra sociedad más cercana. Y también, pues, si el Señor con poco puede hacer muchísimas cosas, y entonces solo tenemos que entregarnos a la obra que Él nos ha mandado y comenzar a trabajar. Él de lo poco puede hacer milagros, puede hacer muchísimas cosas. Con una tan sola palabra puede llegar a muchas personas y pueden ser abiertos muchos cerrojos de cárceles en los que están las personas, ¿verdad? Metidas en cárceles de opresión, etcétera, etcétera. Pero para hablar de este tema, antes quiero hacerles un breve recuento histórico, porque también pues voy a hablarles acerca de Esdras. Pero antes de hablarles de Esdras, que ustedes saben, ¿verdad?, el papel muy fundamental que tuvo Esdras en la historia del pueblo de Israel, puesto que estaban ellos en Babilonia, estaba el pueblo cautivo en Babilonia. Y fue Esdras el que trajo, ¿verdad?, consigo a todo ese pueblo que quería venir nuevamente a Israel, a reconstruir ese templo, a reconstruir la ciudad y sus murallas, y a volver otra vez. Trajo de nuevo la Torá también, para que se volviera a estudiar la Torá, para que la palabra del Señor volviera a ser estudiada, dicha, predicada y obedecida, obviamente. Pues entonces Esdras tuvo un papel muy importante, al igual que Nehemías también en este tiempo. Y nosotros, así como Esdras y como Nehemías, tenemos un papel muy importante en nuestro tiempo. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento histórico para que ustedes recuerden cómo es que llegó Israel a estar en Babilonia, a estar esclavo en Babilonia. Recuerden que primeramente pues fueron esclavos de los persas, perdón, de los sirios. Fueron esclavos de los sirios. Primeramente fueron los sirios los que tenían un gran poder económico político y que conquistaron gran parte del imperio. Y entonces también incluidos en esa conquista estaban el pueblo de Israel. Estuvieron esclavos como desde 700 antes de Cristo aproximadamente hasta el 500 y algo, en que vinieron los babilonios a conquistar. El ejército asirio cae y es Babilonia con su jefe, con su rey, ¿verdad?, que era Nabucodonosor, un hombre fuerte, un hombre poderoso, que tenía gran poder en todos los imperios, ¿verdad? Vino y conquistó muchos lados también, incluido a Israel, y los traen, ¿verdad?, para Babilonia, cautivos a Babilonia. Primero cae Israel, luego unos años más adelante también cae Judá, y entonces quedan ellos presos y quedan ellos cautivos en Babilonia. Recuerden ustedes un salmo que nosotros hemos leído, ¿verdad?, que dice de que el pueblo de Israel dice que lloraba en las orillas del río de Babilonia porque no podían ir a ellos a adorar a su Dios, a su tierra. Y entonces que el pueblo de Israel se afligía en esos ríos de Babilonia, ellos esclavos y llorando. Así es como nosotros también nos encontramos muchas veces esclavos del pecado y llorando porque no podemos adorar a nuestro Señor,
porque nos sentimos que estamos en tierra extranjera, puesto que estamos dominados y estamos oprimidos por el pecado. Entonces, así como el pueblo de Israel lloraba en Babilonia, así estamos nosotros muchísimas veces afligidos y llorando por ese pecado que nos está consumiendo. Y nosotros queremos regresar ciertamente a nuestra tierra prometida, queremos regresar a Sión y adorar a nuestro Señor con toda libertad. Pero también está eso dentro de nosotros, en nosotros, el querer soltar esas ataduras y confiar en nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido el que ha venido a libertarnos a todos nosotros. Pues entonces, como íbamos hablando acerca de Babilonia, pues estuvo durante mucho tiempo, estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia con ese hombre Nabucodonosor que tenía gran poder. En el libro de Daniel podemos encontrar parte de esta historia también. Vemos cuando este rey tan poderoso, Nabucodonosor, llega un momento, también él mismo, en que él reconoce que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Cuando viene el Señor y lo manda a que coma, ¿verdad?, con las bestias, con las bestias en el campo, y que él era como una bestia más, hasta que él reconoce que no puede ser más grande que el Señor Jesucristo, que aquí no hay nadie más poderoso ni más grande que el Señor Jesucristo, aún y con todas las riquezas que se puedan encontrar en la tierra y aún con todo el poderío que uno pueda tener en este plano, no tiene nada que ver con el gran poder que tiene nuestro Señor. Pues luego de eso, tienen ustedes que recordar que viene un hombre que extrañamente es usado por Dios, puesto que no era un hombre del pueblo de Israel, sino que era un hombre de esos países paganos, de esas religiones que adoraban a otros dioses, esos países que no conocían al Dios verdadero de Israel, a nuestro Dios. Y entonces viene este hombre también, que era otro hombre muy poderoso y ha sido tocado por el Señor. Y entonces vemos nosotros y decimos, pues la verdad que el Señor puede tocar a quien Él quiera para su obra, para que su obra prospere. El Señor puede tocarnos a cada uno de nosotros. Y es ahí donde va a haber el cambio, donde va a surgir un cambio en la historia, porque esto fue un cambio en la historia tanto de los israelitas como en la historia de la humanidad también. Vemos que este hombre era el tan famoso llamado Ciro, que más adelante le pusieron Ciro el Grande. Pues entonces este hombre también, un gran conquistador, él viene y comienza a conquistar lugares, comienza a conquistar naciones. Y al ver que Babilonia estaba ya un poco debilitada, porque en Babilonia comenzó también, ya Nabucodonosor ya había muerto, y sus predecesores habían sido unos malos reyes que no habían sabido gobernar el reino, ¿verdad?, de Babilonia. Y entonces vemos que el reino de Babilonia comienza a debilitarse, y es donde viene Ciro, y entonces viene y conquista Babilonia. En esa misma conquista pues también estaban los israelitas incluidos, ¿verdad?, en esa conquista, porque era parte, ¿verdad?, era parte pues de esa nación, digamos. Y entonces viene el Señor y hace esto tan maravilloso que ha puesto en el corazón de Ciro, porque tuvo que haber sido de esa manera, que él viene y permite a los israelitas, los que quieran regresar a Israel, los que quieran regresar a reconstruir su templo, a reconstruir sus murallas, les permite que se llevan todo el oro y todas las riquezas preciosas que se había traído Nabucodonosor de Jerusalén cuando fueron conquistadas por Nabucodonosor. El rey Ciro les permite llevarlas de regreso de nuevo a Israel, y que se fuera toda la gente de ellos que quisiera regresarse, que se fueran y que volvieran a adorar a su Dios en su tierra junto con su parentela. Y entonces, ¿quién más pudo haber puesto eso en el corazón de este hombre, que era un hombre poderoso, era un hombre que no conocía al Dios verdadero, al Dios de Israel? Pues tuvo nada más que haberlo puesto el Señor en el espíritu de Ciro, para que él diera esa concesión y concediera al pueblo regresar. Pues entonces, vamos ahora a hablar acerca de Esdras, que
En un inicio les dije que pues también les iba a hablar acerca de Esdras, este hombre que también tuvo una función muy importantísima en este tiempo, en este periodo, puesto que él fue junto con Nehemías los que se dieron a la tarea de traer a ese pueblo por todo un largo camino. Tenían ellos que venir y les voy a decir una cosa, hubieron muchos que prefirieron quedarse en Babilonia. Y prefirieron pues entonces quedar bajo el mando de los medopersas, que era el mando del rey Ciro. ¿Y por qué se quisieron quedar y no regresar juntamente con sus hermanos a su casa, verdad? A la casa, a su tierra, donde ellos iban a poder adorar sin ningún pretexto y sin ningún temor. Iban a poder adorar a su Dios, al Dios que los había sacado de Egipto con gran poder y con gran gloria, que había abierto ese mar y que ellos habían podido pasar y cayeron aquellas aguas sobre los carros del faraón. ¿Cómo no iban a ellos a querer regresar a adorar a ese Dios que tantas maravillas había logrado a través de Josué también, cuando fue y conquistó, verdad, la tierra prometida? Y entonces muchos se habían conformado ya a las leyes y a las costumbres de Babilonia y ya no quisieron regresar porque ya se sentían cómodos en la adoración nueva que habían aprendido. También es así como nos pasa a muchos de nosotros, que posiblemente nosotros conocemos al Señor y lo adoramos verdaderamente y sabemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Pero de repente empezamos a caer en costumbres que no son agradables al Señor. Empezamos a desobedecer sus mandamientos y empezamos a obedecer a nuestra carne y empezamos a obedecer los mandamientos del mundo y nos empezamos a alejar y nos quedamos en Babilonia. Entonces estamos presos, muchos están presos en Babilonia y no quieren salir del sistema de este mundo, en el cual el príncipe que gobierna este sistema es Satanás. Entonces, al quedarnos en ese sistema, a quien estamos adorando es a Satanás y a su sistema de cosas. Entonces tenemos que procurar salir de ahí antes de que sea demasiado tarde, porque nuestra vida, hermanos, es muy frágil y nosotros no sabemos qué día estamos aquí y en qué momento ya no vamos a estar. No podemos dar por sentado de que vamos a tener una vida de 80, de 90 y de 100 años. No sabemos si el día de mañana nos puede pasar algo. No sabemos si dentro de una semana, si dentro de un año. Entonces el día de salvación es hoy, así como lo dice la palabra. El día de salvación es hoy. El día que de salir de Babilonia y dejarlo todo por Jesús es hoy. Porque si no, después ya cuando nos cae el sueño de la muerte, cuando ya nos cae esto, ya es imposible retroceder. Porque no tenemos una segunda oportunidad. La palabra del Señor lo dice muy claro. Una vez que llega la muerte, inmediatamente viene el juicio. No podemos llegar a pensar en esas filosofías del mundo que hablan acerca de la reencarnación, que hablan acerca del purgatorio y todas esas filosofías nuevas, y se inventan cada vez filosofías más nuevas. Hay unas filosofías tan locas que hasta dice la gente que hasta en los animales la gente se puede reencarnar. Y no, si nosotros conocemos la palabra del Señor y tenemos fe y creemos en lo que la palabra del Señor nos dice, sabemos de que una vez que cada uno de nosotros deja este plano material, inmediatamente nos vamos a sentar frente al Señor Jesús, frente a ese trono de nuestro Señor, y los libros van a ser abiertos y vamos a ser juzgados en ese momento, hermanos, justamente en ese momento. Entonces el momento de salvación, el día de salvación, por eso les digo, es hoy, el día de salir de Babilonia. Y muchos de estos israelitas no quisieron salir de Babilonia y regresar, sino que ellos se quisieron quedar inmersos, ¿verdad?, en ese otro ámbito. Pues entonces vemos que Esdras, a pesar de todo, a pesar de que tuvo que haber sido muy difícil, puesto que muchos no quisieron ir con él, tenían enemigos también, era un trabajo muy arduo el que ellos iban a realizar. Recuerden que Jerusalén había quedado en ruinas, todo estaba deshecho, todo estaba en ruinas, y ellos tenían que regresar desde tan lejos a reconstruir todo eso. Pero sobre todo, y lo más hermoso,
era que ellos tenían que reconstruir esa relación que habían perdido con el Padre, con Dios. Ellos tenían que reconstruir, y fue por eso tan importante cuando viene Esdras y también trae junto con él la Torá, y entonces nuevamente empieza, ¿verdad?, a predicarse la Torá. Entonces fue un trabajo para él difícil y duro, y así a veces nosotros podemos llegar a decir y sentir, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y uno espera, ¿verdad?, que sea un trabajo muy fácil, y uno dice como, bueno, con orar todas las mañanas es suficiente, con leer la Biblia, un versículo o un capítulo, lo que sea, todos los días, es suficiente. Si es que se lee todos los días, porque la mayor parte de las personas no la leen todos los días. O decir, bueno, con que yo vaya al culto o a la iglesia el domingo es suficiente, con que me congregue es suficiente, es lo que el Señor pide de mí, que yo me congregue, que yo ore todas las mañanas. Pero la obra del Señor obviamente es más grande que eso. No podemos quedarnos nada más en nuestro yo, sino que saber que la obra del Señor incluye a todas las personas. Es una obra de salvación, así como cuando mandó a los discípulos y les dijo que los mandaba, ¿verdad?, a todas las naciones a predicar el evangelio, porque los discípulos se pudieron haber quedado en Jerusalén muy felices ellos, ya conocimos nosotros al Señor, y que los demás, ¿qué nos importan? Los demás son un montón de paganos que no quieren conocer del Señor. ¿Para qué vamos a ir a molestarnos nosotros, a molestar nuestro cuerpo, en caminar y ir puede ser que nos vayan a meter presos, muchos nos van a odiar, nos van a apedrear, así como apedrearon a Esteban, nos van a matar de diferentes maneras, y tantas cosas pues que los apóstoles tuvieron que vivir. Y no solamente los apóstoles, sino que también a lo largo de la historia hemos visto personajes tan importantes que han obedecido al llamamiento del Señor y que han trascendido, no por ser una figura política ni por ser una figura con mucho dinero o una figura religiosa, sino que muchas veces han trascendido hasta porque los han perseguido, pero que han dejado un legado muy grande. Así como por ejemplo, Martín Lutero, por ejemplo, ¿verdad?, que hizo esta gran reforma que obviamente nos ha venido a incluir a todos y a dar a nosotros también gran parte de la revelación, porque en el tiempo de él pues estaba dormido el pueblo. Estaban dormidos, y el clero, el que tenía toda la información, el que tenía, podía él dominar a todas las masas, puesto que el pueblo estaba ignorante. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo este hombre pudo venir y traer tanto en tan poco tiempo? Porque es hasta el día de hoy en que nosotros gozamos de ese beneficio de lo que él hizo. Y así vemos a muchos que han pasado por la historia, que han hecho cosas grandiosas, cosas que han conmovido, la verdad, y han despertado al pueblo del Señor. Y creo que el Señor eso es lo que espera de cada uno de nosotros, porque somos la iglesia. Usted y yo, hermanos, somos la iglesia, y tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, porque somos un solo cuerpo, y como un solo cuerpo tenemos que caminar y tenemos que andar y cumplir con la voluntad que el Señor ha puesto, cumplir con ese ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, no importando si usted es joven o si usted es viejo, si es mujer o si es hombre, si es de cualquier raza o cualquier color. El Señor no se fija en esas cosas, el Señor pone en el corazón de cada uno, que eso es lo interno, porque es el Señor sentado en nuestros corazones el que manda la orden y manda el propósito. Entonces, vemos, dice que en Esdras 1:5 dice, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Es Dios el que despierta el espíritu, el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Así que si usted sabe que el Señor lo ha tocado y que el Señor le ha mandado una comisión, comience ya, no espere que sea más tarde, porque el Señor entonces va a venir y le va a quitar su corona y se la va a dar a otro que si quiera trabajar, así como la parábola de los talentos. El que escondió el talento, ¿qué hizo el Señor? Manden y quítenle ese talento y déselo al que tiene más. Y a esto se refiere.
Si usted no quiere trabajar en la obra que el Señor le ha puesto, va a quitarle entonces a usted ese talento que le ha dado y se lo va a dar a quien sí quiera trabajar y hacer prosperar ese viñedo. Entonces, muchos no se levantaron, así como les dije, muchos se quisieron quedar en Babilonia, pero el Señor despertó el espíritu de muchos. No vaya a ser que nos vaya a pasar también como Saúl. Si ustedes se acuerdan en la primera de Samuel, cuando viene David y se va, estaba huyendo Saúl de David. Entonces viene Saúl y él se va con toda su gente, ¿verdad? Y se los voy a leer para que recuerden. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba dormido, tendido en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Saúl se había dormido junto con toda su gente. Después de que andaba huyendo de David, viene él y se duerme. Y dice que su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios al enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. ¿Por qué pasó? Se durmió. Él vino, se durmió, y por eso en la primera carta de Pedro nos dice: ser sobrio, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Despiértate tú que duermes, nos dicen Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te levantará Cristo. Entonces es hora que como iglesia despertemos ya. Estamos en los últimos días, estamos en los tiempos finales y podemos ver todas las señales. El Señor Jesucristo siempre hablaba de todas las señales que nosotros teníamos que estar pendientes, estar velando y estar orando. No dormirnos en el mundo, no pensar de que porque tenemos responsabilidades, claramente todos tenemos responsabilidades, tenemos nuestro trabajo, tenemos que cumplir muchas veces un horario en un trabajo, tenemos que llevar el sustento a nuestra casa, que gracias al Señor Él es quien pone ese sustento también, a través de otro, ¿verdad? A través de algún Ciro también. Entonces, a pesar de que tenemos responsabilidades y que no podemos nosotros abandonar a nuestra familia, también tenemos una responsabilidad más grande con quien todo nos ha dado, y es con nuestro Señor Jesús, que lo más grandioso y lo más maravilloso que nos ha dado ha sido la salvación, y nos la ha dado por gracia. Entonces Él quiere que nosotros participemos de eso, que seamos partícipes de la obra, no que seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores, y que participemos arduamente, porque estamos en una lucha constante, y nuestra lucha no es entre nosotros ni contra los demás. Nuestra lucha es contra Satanás, es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales que están encima de todo, vigilantes a cada momento, que si nosotros parpadeamos y nos dormimos, viene el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice en Proverbios, oigan este proverbio tan hermoso, Proverbios 6, del 6 al 11, dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí nos dice el libro de Proverbios. Ahorita, hermanos, estamos en el momento que tenemos que sembrar y no cansarnos de sembrar, porque en algún momento vamos a llegar a cosechar, así como la hormiga. Por eso dice: oh perezoso, dice, no seas como la hormiga oh perezoso, dice, ve el trabajo de la hormiga, no te eches a pereciar, porque en algún momento entonces va a venir la siega, y ¿qué es lo que vamos a recoger? No va a haber nada que recoger. Y luego dice en Juan en el capítulo 4 nos dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Esto fue, recuerdan, en la época que él se encontró con la muchacha que era la samaritana que estaba en el pozo. Entonces
los discípulos se van a buscar comida y se queda Jesús con la muchacha aquí en el pozo. Y entonces Jesús le profetiza, ¿verdad? Y le dice hasta los maridos que ella había tenido. Y entonces le dice a la muchacha, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y salió, ¿verdad? A contar a Samaria que había llegado, ¿verdad? El Mesías. Pues entonces cuando los discípulos regresan y traen comida, entonces le dicen al Señor, Rabí, le dicen, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. Esa es la misma comida que nosotros debemos de anhelar diariamente, hacer la voluntad del Padre y acabar con la obra que Él nos ha enviado a cada uno de nosotros. Y entonces dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, pero el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Igualmente nosotros tenemos que sembrar y sembrar. Otros vendrán y van a segar. Así como nosotros también hemos segado de los que sembraron antes que nosotros. Pero tenemos que ya poner el asador ya en el camino, poner las herramientas. El Señor nos ha dado las herramientas para que nosotros trabajemos. Solo es nosotros tenemos que meditar y tenemos que pedir al Señor que Él nos diga a través de su Espíritu qué es lo que tenemos que hacer. Mientras nosotros quedemos dormidos, mientras nosotros sigamos durmiendo, el enemigo se va a encargar de trabajar en nuestro hogar, se va a encargar de trabajar en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. Por eso el mundo está bajo el poder de maligno, porque la mayoría de las personas están dormidas, aún creyéndose religiosos. Están durmiendo. Entonces es donde Satanás, el enemigo, entra y entra sigilosamente y primeramente por lo donde nosotros más nos puede doler, que es con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa. Entra por la familia, va destruyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no estamos velando. Si tenemos una casa así como dice la palabra y sabemos que va a venir el ladrón, vamos a estar velando. Pero como estamos durmiendo, el ladrón entra y arrasa con todo. Entonces, recordemos también la parábola del trigo y de la cizaña, ¿verdad? Dice que un hombre sembraba, dice, un hombre había sembrado en su campo. Esa no es la del trigo y la cizaña, esta es la otra que dice, un hombre había sembrado en su campo y mientras dormía, vino el enemigo y sembró la cizaña. Así es, viene el enemigo siempre a sembrar cizaña entre nosotros, entre los hermanos, entre la familia. Y tenemos que estar velando, ¿verdad? Entonces vendrán muchos, ¿verdad?, que van a criticarnos. Vendrán muchos que van a decir, lo que estás haciendo, pareces loco, deja de perder el tiempo. Y así sucesivamente muchos vienen y critican la obra que otros hacen, pero no se ponen a hacer nada. Entonces nosotros comencemos, hermanos, debemos de comenzar a despertar primeramente a los que están dormidos, no solamente con palabras, sino que también con obras, con hechos, ¿verdad? Dice la palabra que la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame, dice, tu fe. Yo te muestro mi fe a través de mis obras. Muéstrame tú tu fe sin obras. Entonces hay que comenzar a actuar con hechos más que con palabras. Espero, ¿verdad?, que reflexionemos todos nosotros como pueblo de Dios, que estamos dispersos ahora en Babilonia. El Señor le dice al Padre, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros también por nuestros hermanos. No te pido que quites a mis hermanos del mundo, puesto que estamos aquí ahora. Pero si estamos en el mundo, es porque tenemos que cumplir con nuestra función de ser luz y de ser sal en la tierra, de ser sal en esta tierra desabrida, que no tiene sabor, que no tiene amor por los demás.
No podemos nosotros ser luz donde hay luz. Tenemos que ser luz a donde hay tinieblas, y por eso el Señor aquí nos tiene. Y entonces pidámosle: Señor, no me quites del mundo, solo guárdame del mal. Guarda del mal a mis hermanos, para que podamos ser luz del mundo y sal en esta tierra. Pues por esta mañana, hermanos, quería comentarles pues acerca de esto, y espero que sea de mucha bendición. Espero irlos conociendo también poco a poco, ir conociendo a cada uno de ustedes. Me gustaría también de que se suscriban al canal y que me pongan sus comentarios, y que pues entonces tengamos también una relación de hermanos, y si tenemos que orar unos por los otros, pues hacer intercesión también entre nosotros, porque todos lo necesitamos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté sobre sus hogares, y que pasen un bendecido día. Muchas bendiciones.